Cordial saludo, señor tutor. Mi nombre es Juan Pablo Ayala, estudiante de Ingeniería Electrónica. El presente día es con el fin de dar cumplimiento a la actividad de la fase 6, donde se debe solucionar un problema, el cual es el problema que vemos en pantalla. Entonces, para dar cumplimiento a esta actividad, vamos a diseñar un ecualizador con tres tipos de circuitos pasabajas, pasabandas y pasaltas. Entonces, para esos circuitos tenemos unos datos o condiciones que nos dan en el ejercicio. Eh, y dice así: diseñar un ecualizador pasivo para el problema propuesto, en el cual debe filtrar las siguientes frecuencias de corte para cada uno de sus anchos de banda: pasabandas de 0 Hz a 500 Dc, pasabandas 1 de 500 Hz a 2500, pasabandas 2 de 2500 a 10.000 y pasaltas de 10.000 Hz. Lo anterior teniendo en cuenta que se aplicará cada señal de salida a parlantes los cuales tienen una impedancia de 10 ohmios. Entonces, vamos a diseñar el filtro pasabajas. Un filtro pasabajas está compuesto por una bobina y una resistencia. Entonces, como resistencia vamos a trabajar con los valores, la impedancia de cada parlante. El parlante va a ser la resistencia. Y entonces ellos tienen una impedancia de 10 ohmios. Lo que vamos a hacer ahora es proceder a buscar el valor de la bobina. Para eso lo que vamos a hacer es, primero que todo, extraemos los datos que nos dan, que es una frecuencia de 500 Hz, una resistencia o una impedancia de 10 ohmios, y entonces aplicamos esta fórmula para hallar L, pero vemos que aquí es para hallar una frecuencia más no una bobina. Lo que debemos hacer es despejar L. Despejamos L y nos queda de esta forma. Ahora reemplazamos nuestra fórmula y obtenemos el valor de L, que sería este. Ya como tenemos nuestro valor de L y nuestra resistencia, podemos diseñar nuestro circuito, nuestro filtro pasabajas, que sería de esta forma. Y al graficar nuestro circuito nos quedaría de esta forma. Entonces vemos que la frecuencia de corte es de 497.04 Hz y él nos da una frecuencia teórica de 500 Hz. Es algo semejante, entonces esto nos indica que el ejercicio nos quedó desarrollado de la mejor forma. Ahora vemos el filtro pasabandas número 1. Tenemos nuestros datos, nos dan dos frecuencias. Lo que primero vamos a hacer es ver por qué elemento se conforma un circuito o un filtro pasabandas. Vemos que un filtro pasabandas está conformado por un condensador, una bobina y una resistencia. Pero nosotros solo tenemos de datos, tenemos frecuencias y una resistencia. Entonces debemos que buscar el condensador y la bobina, debemos que hallar esos valores. Entonces, primero que todo, hallamos el ancho de banda con esta fórmula, que nos daría 2000 Hz. Luego hallamos la frecuencia de resonancia aplicando esta fórmula y nos daría 1500 Hz. Entonces, sabiendo que el ancho de banda de un circuito resonante en serie es de esta forma, entonces lo que vamos a hacer es despejar L. O sea, esto lo hacemos para hallar el valor de L de la bobina. Despejamos L y nos quedaría esta fórmula. Reemplazando nuestra fórmula nos daría el valor de nuestra bobina, que sería este. Ahora, para hallar el condensador, lo que vamos a hacer es aplicar esta fórmula, pero de igual forma tenemos que despejar C. Despejamos C y nos quedaría la fórmula de esta forma. Reemplazamos los valores y tenemos nuestro condensador. Ahora hallamos el factor de calidad, que se hace de esta forma y nos daría 0.75 al reemplazar los valores.
Tenemos algo muy importante acá, una nota que nos dice que cuando el factor de calidad Q es menor a 10, las frecuencias laterales no son simétricas, por lo tanto el circuito real o simulado, las frecuencias laterales se desplazarán respecto al valor teórico real. Más adelante veremos eso. Bueno, ya como tenemos los valores podemos simular nuestro circuito. Entonces vamos a ver si el circuito nos quedó desarrollado de la mejor forma o nos quedó bien. Vemos aquí que el valor de la frecuencia resonancia es de 1.555 Hz y el valor que nos dan o que se halló teóricamente es de 1500 Hz. Entonces esto quiere decir que el circuito sí nos quedó bien desarrollado. También lo podemos ver con el ancho de banda. El ancho de banda acá es de 2.01 kHz. Y si vemos el ancho de banda ya de manera teórica, vemos que es muy semejante. El ancho de banda es ya un momento, de 2000 Hz. Entonces es algo semejante al valor simulado. Ahora lo que vamos a hacer, seguidamente tenemos otro circuito pasabandas, pero es el mismo procedimiento que se hace para este. Simplemente que los valores son diferentes, entonces no lo vamos a explicar. Ahora tenemos que crear un circuito pasaltas. Ese circuito pasaltas nos dice que la frecuencia de corte es de 10.000 Hz. Entonces, un circuito pasaltas se conforma ¿por qué? ¿O cuáles son los elementos que conforman un circuito pasaltas? Son una resistencia y una bobina. El valor de la resistencia ya lo sabemos, pero el de la bobina no, entonces debemos hallar ese valor. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente forma. Aplicamos esta fórmula, pero vemos que aquí es para hallar una frecuencia, más no una bobina. Entonces lo que vemos es despejar L, que es equivalente a la bobina. Despejamos L y nos queda esta forma. Ahora reemplazamos los valores y realizamos las operaciones correspondientes. Y tenemos que para la bobina el valor sería este. Ya teniendo nuestro valor de la bobina, podemos graficar, diseñar o probar nuestro circuito. Al ejecutar nuestro circuito o correr nuestro circuito, vamos a ver que efectivamente es un circuito pasabandas, como lo muestra la gráfica. Y que si vemos la frecuencia del cursor 1 es de 9.9 kHz y la frecuencia que nos dan es de 10.000 Hz. Entonces es muy semejante al, al ejercicio o al valor teórico que nos dan. Esto nos indica que nos quedó bien diseñado nuestro ejercicio. Finalmente vamos a simular nuestro ecualizador. Entonces montamos nuestros 4 circuitos, 1, 2, 3, 4, nuestro pasabajas, pasabandas, 2 pasabandas y un pasaaltas. Entonces, nosotros al ejecutar nuestro código, nos van a salir todos los 3 circuitos en una sola gráfica, como lo vemos a continuación. Aquí tenemos nuestros 3 circuitos y vemos las 3 gráficas, vemos los filtros pasabajas, pasaaltas, pasabandas. Tenemos 2 pasabandas y un pasaaltas y otro pasabajas. Vamos a ver si esto está bien o está mal. Entonces, ¿cómo se hace eso? Simplemente ocultamos cada una de las gráficas y analizamos una por una. Vemos la gráfica del circuito pasabajas que nos dice el problema, que tiene una frecuencia de corte de 0 a 500 Hz. Entonces vemos aquí que la frecuencia de corte es de 499.52, es prácticamente exacto.
y la frecuencia de pasabanda es de 500 a 2500. Entonces, vamos a ver si eso es cierto. Bueno, hace un rato les leí una notica que decía que si el factor de calidad es inferior a 10, a 10, las frecuencias laterales no son simétricas. Por lo tanto, el circuito real o simulado, las frecuencias laterales se desplazarán respecto al valor teórico o real. Entonces, es eso lo que pasa en este caso. Vemos que la frecuencia de corte son entre 500 y 2500 y acá apreciamos valores de 793 y de 2800 Hz. Es eso lo que pasa, porque para ninguno de estos circuitos el valor de calidad es superior a 10. Ahora vemos el circuito pasabandas 2, que es de 2500 a 10.000 Hz. Entonces, el cursor 1 nos muestra una frecuencia de 3.5 kHz y el 2 de 11.04 kHz. La 2 es un poquito cercana, pero la 1 está un poco distanciada a la frecuencia teórica que nos da el ejercicio. Ahora vemos el circuito pasaltos, que nos da una frecuencia de 10.000 Hz o de 10 kHz. Entonces, vamos a ver si, si tenemos valores semejantes o no en la simulación de nuestro circuito. Entonces vemos que el cursor 2 nos da la frecuencia que debería ser semejante a 10.000 Hz. Vemos que es una frecuencia de 9.97 kHz. Está más o menos aproximada, pero le falta. Entonces, sí están bien diseñados los circuitos. Lo que pasa es que como el factor de calidad de todos estos circuitos es inferior a 10, entonces por eso sucede esto con las frecuencias. Muchas gracias, señor tutor.